Jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Por ahí lo pueden colocar en el chat. ¿Todo está bien? ¿Todo bien, jóvenes? Bueno, vamos a continuar. Ok, teníamos un tema pendiente de la semana pasada, ¿cierto? Así que teníamos algunos problemas que resolver. Y luego vamos a seguir con electromagnetismo. Ok. Entonces vamos a continuar con lo que habíamos visto de la semana pasada. Ok. Entonces, habíamos resuelto problema número 7, ¿cierto? Nos había dado 0,8 newton de la clase anterior. La alternativa era la letra C. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a ver el problema número 8, ¿de acuerdo? Nos faltaban unos dos problemitas, nada más. Está bien que lo hagamos así paso a paso porque si no se nos complica más, jóvenes. Mira, vamos a ver el problema 8. Dice, en la figura muestra un alambre que conduce corriente eléctrica de intensidad 1 amperio en un campo magnético uniforme de 2 teslas, situado en un plano XY. Indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Entonces te dice, ¿no? En la porción de E, la fuerza magnética es nula. ¿Cuál es la porción de E? Entonces lo vamos a sombrear, ¿qué te parece? Esta porción sería la que yo voy a analizar, nada más, la porción de E. En la porción de E, la corriente eléctrica tiene una dirección, como tú te das cuenta, como indica la figura, la corriente va en esta dirección, ¿ok? Hacia acá va el I. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que tener en cuenta acá la regla de la mano derecha, la segunda regla de la mano derecha. Si te acuerdas de la clase anterior, acá está, acá lo vamos a colocar. Ahí está, ¿cierto? Tu dedo pulgar va a ir en la dirección de la corriente y tus 4 dedos en la dirección del campo magnético y saliendo de la palma de la mano la fuerza magnética, ¿de acuerdo? O lo que estamos viendo aquí, lo vimos también en la clase pasada, ¿no? Acá tu dedo pulgar en la dirección de la corriente eléctrica, tus 4 dedos en la dirección del campo magnético y saliendo de la palma de la mano la fuerza magnética siempre, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy a ponerme en cámara. A ver, jóvenes. ¿Me ven? ¿Cierto? La mano derecha. ¿De acuerdo? Mano derecha extendida. Dedo pulgar en la dirección de la corriente eléctrica. Los 4 dedos en la dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Y saliendo de la palma de la mano estaría la fuerza magnética en este caso. Claro, jóvenes. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos, ¿no? En el problema, tendríamos algo así, ¿no? La corriente va en ese sentido, el campo magnético, o sea, la corriente va en ese sentido, el campo magnético iría en el sentido de acá, ¿cierto? ¿De acuerdo? Algo así. Entonces, simplemente es recordarlas esa regla de la mano derecha, en la segunda. Entonces vamos a ver, eh, en este caso, qué nos pide, ¿no? Simplemente no nos pide la dirección. La segunda regla de la mano derecha recuerda que solamente te ayuda a calcular la dirección en este caso, de la fuerza magnética, ¿no? Siempre saliendo de la palma de la mano. Bueno, entonces, en este caso, en esta porción de E, aplicamos esta formulita, ¿no? Fácil. Entonces, aplicamos esta formulita. Dice, fuerza magnética es igual. El campo magnético acá está, es de 2 teslas. Acá coloca simplemente 2, 2. La corriente vale 1. Acá colocas 1 amperio, 2 por 1. La longitud, bueno, una longitud cualquiera, ¿no? No te especifica qué longitud, le pones una longitud L cualquiera, no interesa. Y el seno del ángulo teta. El ángulo teta es el ángulo que forma la corriente con el campo magnético. Recuerda, si no te acuerdas, te lo hago recordar. Ahí está aquí, en esta diapositiva, ¿no? Está en esta diapositiva, en esta de aquí. Este ángulo teta está formado por, en esta diapositiva, este ángulo teta está formado por el campo magnético y la corriente eléctrica, ¿de acuerdo?
corriente, intensidad de corriente y campo magnético. Es este ángulo teta el que está formado. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo teta, en este caso, si tú te das cuenta en el problema, jovencito, el campo magnético y la corriente son paralelos. Entonces, el ángulo que forma el I con el B es 0, ¿cierto? Entonces, acá tendrías seno de 0. Pero tú sabes que seno de 0 es 0. ¿De acuerdo? Seno de 0 es 0. Entonces, todo eso se vuelve 0. O sea, fuerza magnética igual a 0 Newton. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué te dice aquí? En la porción de E, la fuerza magnética es nula. Verdadero. Es 0. Es nula. Verdadero. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en la porción BC, en BC, la fuerza magnética es de 0,32 en la dirección menos Z. Vamos a ver. Entonces, ¿dónde está BC? BC está aquí. Entonces, vamos a borrar este señor de aquí y vamos a irnos a la otra porción que nos están pidiendo que analicemos en este caso, ¿no? La porción BC. Entonces sería esta de aquí. Esta sería la porción de conductor que queremos analizar. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo de que en esta porción de conductor la corriente eléctrica va en este sentido, si tú te das cuenta, en este caso es sentido perpendicular al campo magnético, ¿no? El campo magnético está representado por estas líneas de inducción magnética, estas líneas paralelas que son, en este caso. ¿De acuerdo? Entonces te puedes dar cuenta claramente de que esta corriente y el campo magnético son perpendiculares. Bueno, en este caso es lo mismo, aplicamos la formulita, esta de aquí, esta formulita de aquí, esta de aquí, ya. Entonces, aplicamos, sería fuerza magnética igual. El campo magnético vale 2 teslas. En este caso acá coloco 2. La intensidad de corriente, como en el caso anterior, ¿no? Es la misma, es 1 amperio, 2 por 1. La longitud, en este caso, la longitud es 20 centímetros, ¿no? Entonces acá coloco 20, pero expresado en metros, obviamente. Tiene que estar expresado en metros. 20 centímetros. Bueno, la longitud acá, el profesor dice, no es 20, es 16 centímetros. Ojo, acuérdate que estamos hablando del conductor BC. BC. Entonces, si ese conductor es 16 centímetros. Traspasado a metros sería 16 por 10 a la menos 2 metros, ¿cierto? Entonces sería 16 por 10 a la menos 2. Ahora, ¿qué más? Y el ángulo teta está formado por esta corriente y este campo magnético. Entonces te das cuenta que esos dos forman 90 grados, ¿cierto? Son perpendiculares. Entonces sería seno de 90 grados. Se acabó, jóvenes. El problema está resuelto ya. Esa preguntita al menos. Entonces acá sería fuerza magnética, es igual, y acá operas, ¿no? Mira, 16 por 2 es 32. Acá te sale por 10 a la menos 2, 0,32 sería, ¿no? Sería 0,32. Ahora, la dirección. Profe, ¿cómo hacemos con la dirección? Bueno, muy sencillo, ¿no, jóvenes? A ver, voy a prender cámara aquí. De nuevo, a ver, vamos a repetirlo las veces que sea necesario. Estamos en un conductor, vamos a aplicar la segunda regla de la mano derecha. Entonces, acá teníamos el dedo pulgar te representa la corriente, en este caso. Los 4 dedos te representan el campo magnético. Y lo que nosotros vemos de esta pantalla es que la corriente va hacia arriba, ¿de acuerdo? El campo magnético va hacia la derecha. Y la fuerza magnética estaría saliendo de la palma de la mano, o sea, estaría entrando hacia la pantalla. ¿De acuerdo? Repito, la corriente va hacia arriba, el campo magnético va hacia la derecha y la fuerza magnética en este caso estaría entrando hacia la pantalla. Ahora, la dirección que en este caso te indica esa, eh, como si estuviese entrando hacia la pantalla sería el menos z, ¿estamos de acuerdo? El más z es como si estuviese saliendo de la pantalla, el menos z es como si estuviese entrando hacia la pantalla. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Entonces, jóvenes, eso es importante recalcar. En este caso, es en más z o en menos z sería la fuerza magnética de lo que estamos observando. ¿Ah? En menos z sería, ¿cierto? Claro, entonces acá colocamos en menos z sería la alternativa. Acá voy a apagar la cámara para que corra bien el video. Entonces sería aquí
en este caso, menos Z, ¿cierto? Aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? Es el vector unitario. Claro, porque la fuerza magnética estaría en esta dirección, joven. En esta dirección de aquí. En esta dirección. ¿De acuerdo? Bueno, para este caso, así. Fuerza magnética. ¿De acuerdo, jóvenes, no? Estamos todos siguiendo. Entonces, esta sería verdad. Sería verdadera también. Y la tercera, jovencito, es la misma historia, ¿no? Ahora, en el tercer caso, vas a tomar otro tramo de conductor. Ya no va a ser este tramo BC, sino será otro. Será el CD, ¿cierto? Entonces será el CD. Todo este de aquí. Y de nuevo, jóvenes, ¿no? De nuevo hacemos hacemos ese mismo truco, ¿no? Ahí tienes el tramo de conductor. La corriente que pasa por ese conductor tiene esta dirección. Ojo, lo voy a colocar más bonito para que se pueda notar el ángulo. Lo voy a colocar así. Más bonito. Entonces, la corriente va en esta dirección, jovencitos, ¿cierto? Esta I, ¿sí? Ahora, fíjate lo siguiente, si tú te das cuenta, ahora la intensidad de corriente con el campo magnético van a formar cierto ángulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, profesor, tú dirás, ¿qué ángulo forman estos? Esto como que da a entender algo, ¿cierto? Da para más o menos ubicarnos de que si trazamos, por ejemplo, si tú trazas una línea de ese tipo, como lo estoy trazando esta línea verde, punteada, entonces tú te puedes dar cuenta de que estamos ante un triángulo rectángulo notable. Fíjate que este lado es como 4, este es como 5 y este es como 3. O sea que este angulito de aquí necesariamente tiene que ser 37 grados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Cierto? Porque este triangulito sería un triángulo notable, un triángulo de 53-37 grados. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, bueno, aplicando un poco de geometría, si este es 37, este angulito es 53 grados, ¿cierto? Entonces, si este angulito es 53 grados, si este angulito es 53 grados, por geometría, este angulito de acá, ¿cuánto sería, jóvenes? Este angulito. ¿Ah? Este angulito que forma el campo magnético con la corriente sería también de 53 grados. Y se acabó el problema. Entonces ya tienes el ángulo que forma la corriente con el campo magnético. Entonces el problema ya salió. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces estamos ante eso. Voy a borrar esto para que no nos distraiga. ¿Eso para qué sirvió, profesor? Para darnos cuenta de ese ángulo de 53 grados. Nada más. De ahí no nos sirve. ¿De acuerdo? Entonces, ya con todos esos datos, mira, ya tenemos el valor del campo magnético, tenemos el valor de la corriente eléctrica, tenemos el ángulo que forman el campo magnético con la corriente, tenemos todo. Podemos aplicar directamente esa fórmula, ¿cierto? Claro, también tenemos la longitud del conductor CD, que es 20 centímetros. Tenemos todo, entonces podemos reemplazar directamente en esta fórmula. Sería entonces fuerza magnética. A ver, un momentito, no pinta esto. Ahora sí. Fuerza magnética, igual. El campo magnético en este caso vale 2 teslas, ¿de acuerdo? 2. La intensidad corriente vale 1 amperio. La longitud de este conductor, esta longitud claramente te dice que es 20 centímetros, ¿de acuerdo? Pero profesor, 20 centímetros pasado a metro sería 2 por 10 a la menos 1 metro o 0,2 metros. Pero lo colocaré como 2 por 10 a la menos 1, más bonito, ¿de acuerdo? En la notación científica. A ver, 2 por 10 a la menos 1. Y multiplicado por el seno del ángulo teta. Pero el ángulo teta en este caso es formado por el campo magnético. Fíjate, no te olvides de que el campo magnético es este de aquí. Lo voy a colorear de verde. Este sería el campo magnético. ¿De acuerdo? Este sería el campo magnético. El campo magnético B. Y esta sería la corriente. El ángulo teta, en este caso que está formado entre el campo magnético y la corriente sería de 53 grados. Por eso en este ángulo
teta será 53 grados también. O sea, sería seno de 53 grados. Seno de 53 grados. Y se acabó, jóvenes. Entonces, en este caso, simplemente operamos, ¿no? Operamos y nada más. Acá sería fuerza magnética igual a 4 por 10 a la menos 1, ¿de acuerdo? Multiplicado por el seno de 53 grados. ¿Y cuánto es eso? Seno de 53 grados es 4 quintos. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? 4 quintos. Trigonometría. ¿Está claro? Ahora, profesor, esto lo operamos, esto sería bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá 4 por 4 es 16. Acá multiplicas por 2, acá multiplicas por 2, acá se te forma un 10. O sea, sería 0,16, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? La fuerza magnética. Ah, profe, pero acá había multiplicado por un 2, o sea, sería 0,32. Esa sería la respuesta. 0,32. Dice, pues 32. Perfecto. Profe, pero en este caso, la dirección de la fuerza magnética, de nuevo, la regla de la mano derecha, la segunda regla de la mano derecha. Tienes tu dedo pulgar, en este caso, a ver, voy a colocar de nuevo cámara. A ver, ya. A ver, jóvenes, mira, el dedo pulgar lo tienes para acá, ¿de acuerdo? Tus 4 dedos están para aquí. Entonces la fuerza magnética debe ser como saliendo de la palma de la mano. O sea, estaría como saliendo de la pantalla, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque tus 4 dedos, que es donde apuntan el campo magnético, están hacia la derecha. Tu dedo pulgar está más o menos inclinado hacia la diagonal y la fuerza magnética tendría que salir de la palma de la mano, o sea, saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Es más o menos así, ¿no? Fuerza magnética, la corriente, más o menos forman un ángulo, 53 grados, y la fuerza, en este caso, la fuerza magnética sería como saliendo de la palma de la mano. O sea, saliendo de la pantalla en este caso sería, ¿cierto? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, espero que sí. Vamos entonces a ver de que la dirección de, del campo, bueno, de la fuerza magnética va a ser en dirección maceta, saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Ahí está, la dirección maceta. ¿Y acá qué te dicen? ¿Es 0,12 pero en maceta? No, es 0,32 newton en maceta. Pero es 0,32, entonces sería falso. Alternativa, la letra E, tal cual lo habíamos estipulado. ¿De acuerdo, jóvenes? Esa sería la resolución paso a paso de este problema, ¿no? De nada nos servía estar corriendo y corriendo para no entender nada. Espero que haya quedado claro ahora sí. Bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a lo que es... A ver. Ya nos falta ya poco para nivelarnos, jovencitos. Por aquí. Ya. Carga en movimiento perpendicular al campo magnético. Entonces, vamos a tener, en este caso, ustedes pueden observar estas aspas. Estas aspas me representan vectores, como les había comentado en la clase anterior. Son vectores que están perpendiculares a la pantalla y están entrando hacia la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, estos vectores están en este caso entrando. Acá tienes, estos vectores te representan un campo magnético. Como está aquí es un campo magnético uniforme, ¿de acuerdo? Ahora, si se introduce una carga dentro de este campo magnético, lo que va a hacer esta carga, este cuerpo cargado, es hacer un movimiento circular uniforme, un MCU. Ahora, en este caso, la fuerza centrípeta al que está sujeto esta carga en este MCU sería en este caso la fuerza magnética. Y la fuerza magnética sería, como conocemos, la carga, campo magnético y la velocidad. Profesor, ¿qué pasó con el seno de teta? Fíjate que el teta era el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Claramente vemos de que si el campo magnético está perpendicular a la pantalla y la velocidad está en el plano de la pantalla, entonces campo magnético y velocidad son perpendiculares.
En ese caso, al ser perpendiculares, el ángulo θ es 90 grados y seno de 90 grados es 1. Por eso que acá ya no se coloca nada. Sería carga, campo, velocidad. ¿De acuerdo? Donde Q es la carga eléctrica expresada en Coulomb, ves el campo magnético expresado en teslas, V es la velocidad expresada en metros por segundo y Fm es la fuerza magnética expresada en Newton. Ahora, como acabamos de mencionar, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares. Y en este caso, importantísimo, la fuerza centrípeta en este movimiento es simplemente la fuerza magnética, el Fm. ¿De acuerdo? Porque en todo movimiento tipo MSU hay una fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta sería la fuerza magnética. Bueno, vamos a ver una aplicación en la siguiente diapositiva de lo que estamos hablando. Así, bonito, tranquilo, nomás un problema tipo examen de admisión. Tipo examen de admisión. Problema número 6. Dice, una partícula con carga positiva más 2 microcoulomb y de masa 9 por 10 a la menos 6 microgramos, acá dice, ingresa perpendicularmente a una región de campo magnético uniforme de intensidad 3 teslas, con una rapidez v. Si la partícula describe MCU, determina el periodo del movimiento. Entonces, nosotros vamos a empezar de lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil, profesor? En todo movimiento de este tipo, entonces se tiene que respetar lo que habíamos visto del MCU, de la dinámica circunferencial. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? Que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Tú dirás, profesor, entonces en este caso, la fuerza centrípeta, ¿cuál sería en este caso? Estamos con una carga que está ingresando perpendicularmente a un campo magnético. Esta fuerza centrípeta no sería nada más ni nada menos que la fuerza magnética. La fuerza magnética, jóvenes, claro, es la fuerza que está apuntando siempre hacia el centro, como lo vemos en la diapositiva anterior. La fuerza centrípeta es la fuerza que apunta hacia el centro, por definición, ¿cierto? Pues en este caso, la fuerza que apunta hacia el centro es la fuerza magnética. Bueno, entonces, esta fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Excelente. Ahora, lo demás lo vamos a dejar tal cual. Entonces, fuerza magnética es la fuerza centrípeta y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Profesor, ahora otra cosa. La fuerza magnética, por lo que acabamos de ver, tiene esta definición. Esta sería su fórmula. Entonces, esto lo vamos a reemplazar por esto de acá. Sería carga, campo magnético, velocidad. ¿De acuerdo? Esto es igual a la masa. Profesor, la aceleración centrípeta se lo puede colocar de varias maneras, de dos maneras, ¿no? Conviene, por lo que está mencionando el problema, colocarlo de esta manera, como omega cuadrado por R. Entonces vamos a colocarlo así. Sería omega cuadrado por R. Pero un momentito, por favor, esto está aquí un poco relajeado. Ahora sí, omega cuadrado por R. Listo. Ahora, profe, ¿qué más hacemos al respecto? Mira, lo que podemos hacer es lo siguiente. Recuerda lo siguiente, joven. Esto. Que este V, esta velocidad, también se puede colocar de manera análoga así, como omega por R. Entonces, este V lo vamos a reemplazar por omega por R. Entonces, vamos a continuar. Al Q no lo he movido. Al campo magnético tampoco lo he movido. A ver, acá no obedece. Ya. Q, campo magnético. Ya este V lo estoy reemplazando por el omega por R, ¿de acuerdo? Entonces, acá coloco omega por R. ¿Sí? Y lo demás no lo muevo. Lo demás lo dejo igual. Igual a la masa omega cuadrado R. Estoy repitiendo lo mismo que acá. Esto lo estoy repitiendo aquí. Y acá ganas un montón. ¿Sabes por qué? Porque R se te cancela un omega. Entonces, ¿qué te queda? Al final te queda carga, campo magnético es igual a la masa por la rapidez angular. Eso es lo que te queda, ¿cierto? Claro, porque un omega se te cancela. Ahora, profesor, este omega es también, se puede calcular de esta manera, como 2π entre periodos. Justamente es el periodo de lo que te piden, ¿cierto? Entonces, reemplázalo simplemente, ¿no? Acá sería eh, carga, campo magnético, igual a la masa.
Y este omega, como vuelvo a repetir, jovencitos, este omega es 2pi entre periodo. Entonces, sería 2pi entre periodo. El problema ya salió. El problema ya salió, jóvenes, porque ya acá reemplazas, ¿no? El periodo, lo pasas a multiplicar, es igual a acá sería la masa, ¿cierto? O 2pi si tú quieres, ¿no? 2pi m entre q por b. ¿De acuerdo, jovencito? Entonces, ese sería el periodo. Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso es reemplazar. Ahora, profe, la masa nos da en microgramos. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. A ver, profesor, la masa está en microgramos. Sería 9 por 10 a la menos 6 microgramos, profe. Pero este prefijo micro equivale a 10 a la menos 6, ¿cierto? Micro, 10 a la menos 6. Entonces, eso sería 10 a la menos 6 gramos. ¿De acuerdo, jóvenes? Profe, pero nosotros en este caso nosotros queremos pasarlo, en este caso, nosotros queremos pasarlo a kilogramos, claro, porque la masa debe estar reemplazada en kilogramos, no puede estar expresado en gramos, ¿de acuerdo? O tampoco en microgramos, entonces tiene que estar expresada en gramos. ¿Qué es lo que hacemos? Acá multiplicamos por 10 a la 3 y por 10 a la menos 3, ¿no? Como habíamos hecho siempre, ¿no? Ese truquito. Entonces acá borro este gramo, ¿qué te parece? Y acá digo lo siguiente, ¿qué pasaría si hago esto? Multiplico por 10 a la menos 3, multiplico por 10 a la 3 gramos. No pasó nada, ¿cierto? No hice nada. Sin embargo, gané muchísimo porque 10 a la 3 por gramo es un kilogramo. Mientras que todo ese sería el resultado, ¿no? Que vamos a obtener. Sería 9 por 10 a la menos 15 kilogramos. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, entonces ya con todo eso, jóvenes, ya podemos reemplazar en esa expresión de aquí, ¿cierto? Podemos reemplazar. Y ya el problema ya salió. Entonces sería periodo es igual a 2pi. La masa, reemplazamos la masa. Profe, la masa es 9 por 10 a la menos 15 kilogramos. Entonces acá colocas, lo reemplazas simplemente, ¿no? 9 por 10 a la menos 15. ¿Ok? ¿Qué más? Esto dividido entre la carga. La carga, ¿a qué es igual? La carga eléctrica de este cuerpito es 2 por 10 a la menos 6 coulomb o 2 microcoulomb. Entonces lo vamos a colocar así, de este colorcito. La carga es 2 por 10 a la menos 6 coulomb, ¿de acuerdo? Ahí está, espera. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Qué más, jóvenes? Y en este caso el campo magnético es de 3 teslas. Entonces, acá sería 3 teslas. Acá multiplico por 3. ¿De acuerdo, jovencito, no? Estamos reemplazando esta carga. Aquí está 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y el campo magnético B es 3 teslas. Si se acabó, mira, 2 con el 2 se cancela, 3 con el 9, acá te queda un 3. Entonces acá sería 3pi por 10 a la menos 9, ¿cierto? Esa sería la respuesta. Entonces sería 3pi por 10 a la menos 9 segundos. Ese sería el valor del periodo. Profe, pero 10 a la menos 9 equivale a un nano. Eso sería, equivale en este caso un nano. O sea, ya resumiendo, sería periodo es igual a 3pi nanosegundos. Eso sería lo que hay que corregir en este problemita. Es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta, ¿ok? Alternativa a la letra B. Y siempre recalcando, jóvenes, que la masa debe ser reemplazada en kilogramos, no puede ser reemplazada en otra unidad que no sea kilogramos. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, entonces yo creo que hemos
hemos cumplido el objetivo. Vamos a pasar ahora al tema de la clase de hoy, que es un poquito más liviano, pero que tiene algo gráfico que vamos a tratar de resolver. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Entonces, aquí ya ya nos hemos nivelado. Ahí están, si no han hecho los problemas de la clase anterior, ahí están las claves, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a pasar ahora a a la clase de hoy. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, vamos a ver, en este caso, la semana 15, ¿ok? La semana 15 es un poquito más liviana, solamente que hay algunas cosas, algunos detalles que aclarar. Bueno, semana número 15, vamos a ver esta unión que hay entre electricidad y magnetismo. Y hay que recordar de que esa unión entre electricidad y magnetismo se dio gracias al famoso experimento de Oersted, ¿ok? Pero ahora vamos a ir más allá todavía. Vamos a hablar de cuando el campo magnético genera, en este caso, corriente eléctrica inducida. Entonces vamos a ver lo que es una fuerza magnética, en este caso, que genera un flujo variable y como consecuencia te genera una fuerza electromotriz inducida en estos casos, ¿no? Cuando el imán se está moviendo o cuando estamos colocando este conductor que pasa por ese campo magnético. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Entonces, ya sea para lo que vamos a hacer, ya sea para todo lo que viene después, es importante mencionar el flujo magnético. La definición de flujo magnético es bastante elemental, jóvenes. Ahí tienes, por ejemplo, una espira, ¿de acuerdo? Entonces, pasa por ahí una cierta cantidad de líneas de inducción magnética como las que estás observando ahí. Esas son las líneas de inducción magnética, ¿de acuerdo? Ahora, perpendicular a la cara de esa espira, de ese conductor circular, en este caso, está el vector normal a esa superficie, ¿de acuerdo? Ahora, este vector normal siempre va a estar apuntando hacia el observador. Si el observador se encuentra hacia arriba, el vector normal apunta hacia arriba. Si el observador se encuentra hacia abajo, el vector normal estaría apuntando hacia abajo. ¿Ok? Ahora, jóvenes, va a haber un ángulo entre este campo magnético. Recuerda que el campo magnético es tangente a las líneas de inducción magnética. Acá está el campo magnético, este vector de rojo. Y va a haber un ángulo entre este campo magnético y la normal, que le vamos a llamar teta, este ángulo teta. Entonces, ¿cómo se define este flujo magnético? ¿De acuerdo? De esta manera, jóvenes. El campo magnético por el coseno del ángulo teta multiplicado por el área. ¿El área qué es? Es el área de esa superficie, ¿no? De la superficie que encierra esa espira. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, este concepto tan simple es lo que vamos a ver primero en la clase. ¿De acuerdo? El cálculo de este se llama flujo magnético, en donde las unidades en el sistema internacional son los Weber y se representa con W. ¿De acuerdo? Muy bien. En donde θ es el ángulo entre campo magnético y el vector normal. Y nada más, jovencitos. Eso es lo que hay que ver. Ahora, vamos a continuación, ver algunos casos. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, si B tiene la dirección de la normal a la superficie, entonces el flujo magnético es B por A. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma el campo magnético y la normal son 0 grados, ¿de acuerdo? Y coseno de 0 es igual a 1. Bueno, como tú ves, ¿no? Acá está la espira, el vector normal y el campo magnético se encontraría justamente paralelo a la normal. Entonces, como son paralelos, el vector campo magnético V es paralelo a la normal, el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados hexagesimales. Y como consecuencia, el coseno de 0 grados es igual a 1. Por eso te queda B por A, nada más.
flujo magnético es igual a B por A. Muy bien, jóvenes, el segundo caso tenemos cuando el campo magnético es opuesto al vector normal. En este caso sería negativo. ¿Por qué? Acá tendrías tu vector normal. ¿Por qué? Porque el observador estaría viendo desde abajo. Recuerda de que el observador te indica hacia dónde apunta el vector normal. Si el observador se encuentra hacia arriba, el vector normal apunta hacia arriba. Si el observador se encuentra hacia abajo, ese vector normal apunta hacia abajo. En general, el vector normal apunta en el lugar en donde se encuentra el observador. En ese caso, se encuentra abajo, el vector normal apunta hacia abajo. Muy bien, ahora, el campo magnético, en este caso, apunta hacia arriba, ¿no? Como de costumbre, el B. Te das cuenta de que el campo magnético y la normal, en este caso, son opuestos. El ángulo que forman es pi radianes y el coseno de pi radianes es -1. Cuando tú lo reemplazas en la fórmula anterior, B por coseno de teta por A. El coseno de teta es coseno de pi radianes y coseno de pi es -1. Por eso que acá te sale un negativo, menos B por A. En este caso estamos hablando de un flujo magnético negativo, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, cuando son perpendiculares, ¿qué pasa si tú tienes una espira? Acá tienes tu vector normal, tu observador está arriba, obviamente, y el campo magnético es perpendicular a la normal. En este caso, ese ángulo θ sería 90 grados. Y si es 90 grados, ¿qué pasa, jóvenes? El flujo magnético sería igual a 0. Profesor, ¿por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. Es justamente por eso. Entonces, en este caso, el flujo magnético phi es igual a 0. Ahí tenemos los tres casos jóvenes principales por los cuales vamos a ver. Ahora, uno más, ¿no? El flujo magnético a través de una bobina de n espiras o vueltas. Acá tienes un conjunto de espiras, ¿de acuerdo? O llamado también bobinas con n vueltas o n espiras, cada uno de área A. Y acá vemos, por ejemplo, que en todas las espiras está cruzando esas líneas de inducción de campo magnético. Esas líneas de inducción de campo magnético están atravesando a todas esas espiras. Entonces, ¿qué es lo que te dice aquí? Las líneas de inducción, el número de líneas que atraviesa cada espira es igual al número de líneas que atraviesa la bobina, ¿de acuerdo, jóvenes? Eso es lo que vamos a tener en consideración. Claro, eso es cuando se trata de un campo magnético uniforme, ¿no? Como vemos ahí, un campo magnético bonito, ¿no? Donde las líneas de inducción magnética son paralelas. Estamos viendo ese caso bastante especial. Bien, jóvenes. Ahora, si el campo magnético es perpendicular al plano de cada espira, en este caso, el flujo magnético sería igual a B por A. Ya tú sabes por qué, ¿no? Es dado en ese sentido. Y si el flujo magnético a través de una espira bobina varía cuando el campo varía cuando el campo B y o el área transversal cambian con el tiempo, la variación está dada por esa expresión. Jóvenes, en este caso esta es la fórmula general, ¿de acuerdo? La variación de flujo magnético es el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial. ¿Qué te quiere decir eso? Ese flujo magnético final es en un instante después y el flujo magnético inicial es en un instante antes. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, como nosotros podemos darnos cuenta, si tú te das cuenta, jóvenes, aquí en estas observaciones, el flujo magnético a veces te sale negativo, ¿no? El significado físico de eso no existe significado físico. El significado físico recién va a cobrar cuando hallemos la diferencia de flujos magnéticos. Recién ahí tendrá un significado físico, antes no. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Lo que a nosotros no nos importa, en realidad, vamos a calcular flujos magnéticos, pero no nos importa tanto. Lo que nos importa es la variación del flujo magnético. Y esta variación del flujo magnético se representa con este delta phi. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a ver si podemos resolver algún problemita de la clase. ¿Algún problemita se puede resolver? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí se puede hacer algún problemita de la clase. Entonces, vamos por ellos. Vamos por esos problemitas. Ay, ¿dónde estaba?
este problemita. Está bonito. Problema número 1. A ver, ¿qué dice? La figura muestra un cuerpo en forma de cubo dentro de un campo magnético uniforme. O sea, un campo magnético en donde las líneas de inducción magnética son todas paralelas, bonitas, ¿no? Y la dirección de este campo magnético es menos 2i teslas. Profesor, ¿qué es esto, no? Ustedes ya saben, jóvenes, hemos visto lo que son vectores en función de vectores unitarios. El I, J, K, ¿te acuerdas? El I con sombrerito, el J con sombrerito, el K con sombrerito. Bueno, es lo mismo. Entonces, estamos utilizando a un vector y lo estamos representando en forma de vectores unitarios, en función de los vectores unitarios. Dice, si la arista del cubo es de 50 centímetros, determina el flujo del campo magnético que atraviesa la cara A, B, C, D. Entonces, claro, nosotros tenemos que ver este flujo magnético en una cara nada más del cubo. Entonces, ahí tienes tu cubo, ¿cierto? Ahí están las coordenadas X, Y, Z. Ahora, en la cara A, B, C, D será esa de ahí. Ahora, entonces, jóvenes, vamos a localizarnos. Cuando nosotros hablamos de campo magnético, ¿ese campo magnético en qué dirección está? En menos I, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda de que el vector unitario I está en la dirección de... El vector unitario I está en la dirección de X, ¿no? Del eje X. Y si es menos I, sería de menos X. Por lo tanto, el campo magnético estaría en esta dirección, en la dirección menos X. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora, el vector perpendicular a esa cara A, B, C, D estaría con respecto a nosotros saliendo de esa cara, ¿cierto? Ese es el vector normal. Si te das cuenta, joven, el campo magnético y el vector normal son vectores opuestos, ¿no? Y eso es algo importante de darse cuenta. Muy bien. Y para recordar, ¿no? Acá están los vectores unitarios, el vector I, el vector J y el vector K. Muy bien, jóvenes, entonces, el flujo magnético está dado por esa expresión, ¿no? Sería B coseno de teta por A. Profesor, pero el A es conocido, ¿no? Y no solamente eso, dice, como la normal tiene dirección I y el campo magnético tiene la dirección de menos I, el ángulo teta, como estos dos vectores son opuestos, será pi radianes. Entonces, y además, el campo magnético 2 teslas, ¿de dónde sacó? Acá justamente, ¿no? Del problemita, acá es menos 2 i teslas. Profesor, ese menos y ese i te indica la dirección. El módulo de ese campo magnético es 2 teslas. El módulo, ¿de acuerdo? La intensidad de ese campo magnético es 2 teslas, es de 2. Este i te representa la dirección hacia la cual está apuntando ese campo magnético. ¿De acuerdo? Ahora, el área es a al cuadrado, porque es el lado de un cubo. Y el lado de un cubo es un cuadrado, simplemente, ¿no? Entonces, acá reemplazas, ¿no? Reemplazas todo de frente, ¿no? Ahí reemplazas el valor de B es 2 teslas, el valor de coseno de pi es menos 1 y el A es 50 centímetros, pasado a metros sería 50 por 10 a la menos 2 o 5 por 10 a la menos 1 metro, ¿de acuerdo? Pero como está elevado al cuadrado, sería, en este caso, todo eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces sería acá, como bien dice, 50 por 10 a la menos 2 metros. Aquí está. Al cuadrado. Expresando esto y reemplazando sería menos 0,5 Weber. Alternativa, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a observar que esa sería la resolución para ese problemita, ¿no? Bastante sencillo, jóvenes. Mira, solamente hemos hecho uso, como te vuelvo a repetir, de esta formulita nada más. De esta fórmula tan sencilla. ¿Cuál es? La primera fórmula de la clase. Ya hemos resuelto el primer problema, ¿ok? Sigamos, jóvenes. Entonces, ya habíamos visto de que a nosotros no nos interesa tanto el flujo magnético. El flujo magnético, calcularlo está bien, pero como que significado físico mucho no tiene, ¿de acuerdo? Lo que tiene significado físico en este caso es la variación de flujo magnético, ¿de acuerdo? No el flujo magnético en sí mismo, sino la variación de ella. Entonces, ¿y por qué, jóvenes, estamos recalcando en esto? ¿Por qué estamos nosotros recalcando de que no es el flujo magnético, sino la variación del flujo magnético lo que interesa? Es justamente por el fenómeno que vamos a ver a continuación. Es la inducción electromagnética. Es un fenómeno bastante
bastante alucinante, en realidad, que al inicio se pensaba que eran fenómenos paranormales, pero luego se explicó con ciencia de que no era así, era totalmente natural. Entonces, vamos a hablar de la inducción electromagnética, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros primero? Supongamos que tenemos un imán, ¿de acuerdo? En ese imán, acá tiene su polo norte y su polo sur. Este imán lo vamos a aproximar a una espira. Esta espira está representada por este alambrecito que estamos viendo a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, este imán lo vamos a acercar. Cuando a este imán lo acercamos, se van a presentar una serie de fenómenos. Eso lo voy a recalcar más adelante, no te preocupes. Ahí se va a presentar una serie de fenómenos. Y lo que va a pasar, joven, es que este foquito se va a prender. Es algo bien alucinante. Ahorita no te estoy explicando del todo, vamos a ir paso a paso. Lo único que quiero que tengas claro es que cuando este imán se está moviendo, el foquito que está conectado con este alambre se prende. Cuando este imán se queda quieto, este foquito se apaga. ¿De acuerdo? Algo parecido sucede cuando alejamos al imán, por ejemplo. Cuando alejamos al imán, cuando el imán se aleja, entonces se genera algo parecido. Entonces tú dices, profesor, cuando yo acerco al imán, el imán hace que el foquito se prenda. Cuando yo alejo al imán, también ese foquito se prende. Pero cuando el imán está estático, el foco está apagado. Eso es lo que vamos a ver a continuación, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Ahora, eso de hacia dónde va la corriente, eso lo vamos a ver después, ¿te parece? Vamos a ir siempre paso a paso, no vamos a llenarnos de problemas. Lo que yo quiero recalcar en este caso es que el movimiento de este imán es lo que te genera el hecho de que el foquito se prenda y se apaga, ¿de acuerdo? Lo otro lo vamos a recalcar ahorita en unos minutos. Ahora, jovencitos. Ley de Lenz. ¿Qué te dice la ley de Lenz? Una fe inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar ahora por la ley de Lenz. La ley de Lenz es en realidad bastante sencilla, jóvenes. Entonces, vamos a ponerle ejemplos muy básicos a lo siguiente. Entonces, voy a proyectar voy a proyectar mi pantalla, ¿está bien? Mejor para hacer ejemplos lo más básicos posibles para que esto se entienda, si no, ¿de qué vale, jóvenes, no? Ya. Ok, entonces, jovencitos, vamos a ver la ley de Lenz, pero como si fuese un juego. Bien, jóvenes, acá vamos a tener en primer lugar dos campos magnéticos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hablar siempre. El primer campo magnético que nosotros hablaremos se llama el campo magnético externo, EXT. Entonces acá vamos a colocar, este es el campo magnético externo, ¿ok? BXT es campo magnético externo. ¿Está claro, jóvenes? Mientras que vamos a ver también por otro lado un campo magnético inducido. Profesor, ¿qué son esos nombres? Eso lo vamos a ver más adelante, joven. Todo con calma. Campo magnético inducido. Excelente. Bien, jóvenes, vamos a explicar la ley de Lenz, ¿de acuerdo? La ley de Lenz en realidad, cuando uno la entiende, es bastante simple. El campo magnético externo es campo magnético que puede ser generado por cualquier fuente que te genere ese campo magnético. Puede ser un imán gigantesco, puede ser un electroimán, puede ser una corriente eléctrica, lo que sea, joven, no interesa la fuente. La cosa es que tú tienes un campo magnético externo.
Vamos a poner, por ejemplo, en este caso, un campo magnético uniforme externo. Supongamos que sea un campo magnético de ese tipo. Un campo magnético que esté entrando hacia la pantalla. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Estamos ante un campo magnético BEXT. Recuerda de que cuando estoy utilizando el color verde, me refiero al campo magnético externo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un campo magnético externo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, cuando aumentan las líneas de campo magnético o aumenta la intensidad del campo magnético? Cuando aumenta la intensidad, jóvenes, vamos a tener lo siguiente, que estos aspas van a aumentar también. Acá van a aumentar y acá van a aumentar. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? Entonces, repito, cuando nosotros tenemos un campo magnético que aumenta, o sea, si este campo magnético aumenta, ¿qué es lo que quiere decir? De que van a aumentar la cantidad de aspas. Acá aumenta, acá también aumenta, acá aumenta y acá aumenta. ¿Qué es lo que te dice la ley de Lenz? Que cuando el campo magnético externo en cualquier región aumenta, se va a generar un campo magnético inducido en la dirección contraria cuando está aumentando. O sea, cuando este campo magnético externo, aquí lo vamos a representar, cuando este campo magnético externo está aumentando, o sea, está aumentando las líneas de inducción magnética o estos aspas, están que aumentan cada vez más de, de, de cantidad, se están aumentando en cantidad, entonces también van a aumentar, en este caso, las líneas de inducción magnética en sentido contrario. Claro, ¿sabes cómo es, jóvenes? Es como que si en este caso, como están aumentando la cantidad de aspas, lo que hace la naturaleza es cancelar lo más que pueda. Entonces, si aumenta la cantidad de aspas, tú sabes que lo opuesto, si tú tienes un aspa, es un vector que entra hacia la pantalla. Tú tienes un punto, es un vector que sale de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres contrarrestar a un vector que tiene aspas, le tienes que poner un vector que tiene punto. ¿De acuerdo? Entonces, ante eso, el campo magnético inducido sería saliente, porque está aumentando ese campo magnético externo. ¿De acuerdo, jóvenes? Por eso es que ese vector inducido estaría en esa dirección. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Se entendió algo? ¿Más o menos? En eso consiste la ley de Lenz. Si no se ha entendido, lo volvemos a explicar. ¿Está bien? Lo vamos a volver a explicar con varios casos. Vamos a tener específicamente hablando 4 casos, no hay más. Solamente son 4 casos. Y bueno, más adelante ya lo vamos a poner un poquito más de complejidad, pero se tiene que entender esto, jóvenes. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tenemos dos campos magnéticos, el campo magnético externo y el campo magnético inducido. Solamente dos, no hay más. El campo magnético externo, vamos a poner solamente 4 aspas, ¿te parece? Porque 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Campo magnético externo. ¿Qué pasa cuando aumentan la cantidad de aspas en este campo magnético externo? Si aumenta la cantidad de aspas, entonces obviamente vamos a dibujar más aspas. Acá dibujaré más aspa. Acá una aspa, acá. A ver, acá dibujaré una aspa, acá dibujaré otra aspa y así sucesivamente, ¿no? Solamente voy a dibujar 2 adicionales, ¿de acuerdo? ¿Y cómo reacciona el campo magnético inducido? Cuando se está incrementando la cantidad de aspas, el campo magnético inducido lo contrarresta. En este caso, genera un campo magnético en sentido contrario. O sea, sería en este caso así y así. Puntos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Lo que hace la naturaleza es contrarrestar, en este caso, cuando se incrementa este campo magnético externo.
Cuando este campo magnético se incrementa, ¿de acuerdo? Entonces, lo que la naturaleza hace es generar un campo magnético inducido como contrarrestando al que está aumentando. En este caso sería saliente. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? A ver, vamos a ver si hay preguntas hasta ahí. Entonces, vamos más o menos armando el muñeco, la ley de Lenz, ¿no? Ese es tema crucial de la clase. Entonces, vamos a ver. Estamos viendo todos los casos, jóvenes. Ahora, jóvenes, ¿qué más? Vamos a ver el caso contrario. Profe, ¿qué pasaría si tú tienes tu campo magnético externo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Campo magnético externo, BXT. ¿Y qué pasaría si es que este campo magnético ya no aumenta, sino disminuye? ¿Qué pasaría si este campo magnético disminuye? Entonces, lo que va a pasar es que las líneas de inducción magnética se van a retirar. Entonces, voy a borrar este, voy a borrar este y voy a borrar este. ¿En qué dirección estaría el campo magnético inducido? El campo magnético inducido estaría en la dirección contraria a la disminución. Entonces, dice, el campo electromagnético dice, están reduciéndose, están desapareciendo los aspas. Hay que reforzarlo. Entonces, lo que hace es lo siguiente. Va a generar un campo magnético inducido en esa dirección. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? A ver, vamos a... Esto se puede explicar de muchas maneras. De muchas maneras en realidad. Si no funciona de una forma, funcionará de otra. A ver. Para los que no les ha quedado claro, vamos a explicar de nuevo de otra manera. Ya. Entonces, jovencitos, repito, solamente hay dos campos, campo magnético externo y campo magnético inducido, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda de que esta notación aspa y esta notación punto ya tienen su definición dada. Cuando nosotros hablamos de aspa, estamos hablando de un vector perpendicular a la pantalla entrando hacia la pantalla. Y cuando hablamos de un punto, estamos hablando de un vector perpendicular a la pantalla, pero saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Supongamos de que este aspa y este punto tienen el mismo módulo. Supongamos, estamos haciendo un ejercicio mental. Supongamos que tienen este módulo B entrando hacia la pantalla, este módulo B saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como ese juego. Muy bien. Ahora, jóvenes, expliquémoslo de otra manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, este campo magnético. Campo magnético externo. Dibujamos nuestras aspas. Muy bien. Vamos a jugar a lo siguiente, jóvenes. Que al inicio nosotros tenemos un campo magnético externo con 9 aspas. ¿Te das cuenta? Son 9. Si cuentas acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 aspas. Si, por ejemplo, tú tuvieses un aspa y un punto, por ejemplo, acá lo coloco al costadito. Si tú tuvieses un aspa y un punto, aspa y punto, estos dos se cancelan. Porque estamos jugando a que esta aspa y este punto tienen el mismo campo magnético. O sea, tienen el mismo módulo de campo magnético. Este es B, un campo magnético B entrando hacia la pantalla, y este es un campo magnético B saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando tú veas un punto y un aspita, esos dos se cancelan. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pero antes de eso, jovencitos. El juego consiste en lo siguiente, de que estas nueve aspas en todo momento debe permanecer constante. Pase lo que pase con el campo magnético, estas 9 aspas deben permanecer constantes. Si aumentan aspas, tú debes hacer
algo para que contrarrestes a esas aspas y se mantengan tus 9 aspas. Ese es el juego. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué pasaría en este caso si yo aumento el campo magnético externo? Si aumento el campo magnético externo, supongamos que aumentamos 3 aspas. 1, 2 y 3. Al inicio, ¿te acuerdas? Eran 9 aspas, ¿cierto? Eran 9. Profesor, pero acá, como el campo magnético externo ha aumentado, entonces le he dibujado 3 aspas más. Entonces, la dirección del campo magnético inducido, ¿hacia dónde apuntaría? Recuerda de que la cantidad de aspas deben ser 9. Estas 3 nuevas que se han generado deben ser contrarrestadas. Entonces, para contrarrestar estas 3 aspas y que me queden 9 aspas en total, tengo que dibujar 3 puntitos. Un puntito, 2 y 3 puntitos. Estos puntitos te representan la dirección del campo magnético inducido. Dirección de B y N, D. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Si tú te das cuenta, estas aspas y este puntito se cancelan, se cancelan, se cancelan y te generan, obviamente, el campo magnético externo permanece constante. Pero ¿para qué hemos hecho eso, jovencitos? ¿Sabes por qué hemos hecho eso, jóvenes? Porque acá lo que nos interesa es la dirección del campo magnético inducido. En este caso, el campo magnético externo ya está dado. No hay problema. El campo magnético inducido es justamente el problema. Es lo que lo hace complicado esta ley de Lenz. Y este es como un juego, si te has dado cuenta. A ver, juguemos, sigamos jugando. A ver si me han entendido. Si me han entendido, jóvenes. Supongamos ahora colocamos otra cantidad de aspas un poco más pequeña. ¿Te parece? A ver, colocamos 4 aspas. 1, 2, 3 y 4. 4 aspas vamos a mantener constantes. ¿De acuerdo? 4 aspas. Ahora la cantidad de aspas va a aumentar. Ajá, entonces si el campo magnético incrementa, la cantidad de aspas aumenta. Entonces, cuando aumentan, ¿cuántas aspas tenemos? 6, pero solamente tendríamos que tener 4. ¿Qué debemos hacer para contrarrestar 2 aspas? Debemos colocar 2 puntitos. Un puntito y otro puntito. Esos 2 puntitos cancelan a 2 aspas y te quedan 4 aspas que tenías originalmente. Estos puntitos te indican entonces finalmente la dirección del campo magnético inducido. ¿Está claro, jóvenes? Lo estamos explicando en plan así bastante informal, ¿no? Dicho sea de paso, pero espero que quede claro. Ese es el truco, jóvenes. Ahora, te propongo un nuevo reto. Un nuevo reto. A ver si me has entendido. Tú tienes ahora, ya no vas a tener 4 aspas, sino tienes, por ejemplo, 5 aspas. 5 aspas, ¿de acuerdo? 5 aspas vas a mantener constantes. 5. Y lo que vas a hacer es aumentarle 2 aspitas más. El campo magnético aumenta y se aumentan 2 aspas más. 1 y 2 aspas. Aumentaron. Te pregunto, ¿cuántas en el campo magnético inducido hacia dónde apunta? Sería entrando, saliendo, ¿y cuántos serían? ¿Cuántos puntitos o aspas tendrías que aumentar para que se mantengan, en este caso, 5 aspas? Lo colocan en el chat, por favor. ¿Cuántos puntitos tendrías que aumentar para que se mantengan 5 aspas? ¿Alguna idea? Muy bien, jóvenes. Entonces, estamos de acuerdo en que serían 2 puntitos, ¿sí? Un puntito y otro puntito. No interesa en dónde lo coloques. La cosa es que sean 2 puntitos nada más. Entonces, este puntito se cancela con este y este puntito se cancela con este. Te quedan 1, 2, 3, 4, 5 en total.
¿Y de qué me sirvió eso? Me sirvió para determinar la dirección del campo magnético inducido. Eso me ha servido. ¿De acuerdo? Bueno, jovencito, entonces, eso sería la base de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Que en este juego, la cantidad de aspas del campo magnético externo o la cantidad de líneas de inducción magnética del campo magnético externo deben permanecer constantes. ¿De acuerdo? Es justamente lo que se está haciendo ahora. Entonces, no sé si ha quedado claro, ustedes no me indican nada. Vamos a asumir que sí. ¿Ok? Entonces, jovencitos, vamos a ver este caso. Les voy ahora a proyectar, un momentito, por favor. Les voy a proyectar algo más. No sé si hacerlo de aquí o hacerlo con la diapositiva. La ley de Lenz. Entonces, justamente lo que estamos hablando es la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Lo hemos visto solamente como un juego, pero la ley de Lenz, de una manera como se le dice, un poco más formal, sería dado de este modo, pero al final es lo mismo, jóvenes. Lo importante es resolver los problemas de examen. Entonces, ¿qué te dice la ley de Lenz? Te dice, si el flujo magnético aumenta, habrá una fuerza de repulsión. ¿Por qué va a hacer eso? Bueno, eso por el momento solamente grábatelo. Tiene su explicación, obviamente, ¿no? Entonces, el flujo magnético externo aumenta, existe una fuerza de repulsión y el campo magnético estaría en ese sentido. Si el flujo magnético disminuye, habrá una fuerza de atracción y estaría en ese sentido. El vector campo magnético. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a enfatizar vamos a volver a repetir estas dos diapositivas, claro está. Lo que hemos hecho es como un calentamiento, ¿de acuerdo? Así que no te preocupes si no has entendido. Y vamos a ir por esta, jóvenes. Ahora nos interesa calcular el valor de la fuerza electromotriz. No nos interesa hacia dónde apunta por el momento, en qué dirección va la corriente. Nos interesa solamente calcular ese valor de la FEM inducida y nada más. Entonces vamos a ver a continuación la ley de Faraday. Entonces, lo más recomendable en este caso es ver primero la ley de Faraday. Dice, un flujo magnético variable produce una fuerza electromotriz inducida. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la formulita. Eso es para una espira, ¿no? Para n espiras tendrías esa fórmula más general. Entonces, ¿qué te indica? Bastante simple. Fuerza electromotriz inducida es igual al negativo del n, que es el número de vueltas o número de espiras, por el delta phi, que es la variación de flujo magnético, entre delta t, que es la variación de tiempo. Intervalo de tiempo en este caso. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es conocer esta delta phi. Entonces, vamos a acotar en este delta phi. Ahora, vamos a ver los casos interesantes con este delta phi. Por ejemplo, notas, estas son bastante importantes. En general, jóvenes, la variación de flujo magnético se debe a dos cosas: a variación del campo magnético y a la variación de la espira, del área de la espira. Entonces, vamos a ver en este primer caso cuando el campo magnético es constante y el área transversal de la espira varía con el tiempo. Entonces, la fórmula que vamos a usar sería esta de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, el caso 3, si el área transversal A es constante y B varía con el tiempo, el caso contrario sería así. Te das cuenta de cierta analogía, ¿no? Este delta V es variable, por eso que es delta V, y el A es constante. ¿De acuerdo? Ahora, de la ley Ohm-Faraday, tienes que esta fuerza electromotriz es igual al voltaje. Entonces, en vez de colocar esta fuerza electromotriz, colocas de frente, reemplazas por la ley de Ohm. Ahí tendrías la ley de Ohm-Faraday.
que es la combinación de la ley de Ohm con la ley de Faraday, simplemente. Entonces, jovencitos, estas formulitas hay que tenerlas de memoria, ¿ok? Saberlas de memoria. Donde R en este caso es la resistencia eléctrica expresada en ohmios. Ahora, acá te indica de que el signo negativo en estas formulitas significa oposición al cambio de flujo magnético, ¿de acuerdo? Y está relacionado con la ley de Lenz. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Claro, ahí no se ve, no se hace evidente que está relacionado con la ley de Lenz, pero en realidad sí lo es. El signo negativo es bastante interesante, es bastante importante, aunque en este caso no será, en general, no será muy útil en los problemas que vamos a resolver, jovencitos. Entonces, con estas dos diapositivas, con esta y con esta, estas dos, podemos resolver algunos problemitas. Vamos a ver algunos problemitas que podemos resolver. Por ejemplo, el problema número 2 estaría muy bien. Dice, el flujo magnético phi a través de una sección transversal de una bobina de 200 espiras varía linealmente con el tiempo t, como indica la gráfica mostrada. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz que se induce en la bobina. Entonces ahí tienes una gráfica que te indica el flujo magnético en función del tiempo. Entonces, ¿qué aplicamos en ese caso? Ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday te indica, obviamente, el valor de la fuerza electromotriz inducida. Entonces, solución. Cuando t es igual a 0 de la gráfica puedes ver de que el flujo es 0, ¿no? Claro, cuando t es 0, acá, de esta recta, cuando t es 0, el phi es 0 también. Ahora, cuando t es igual a 4 milisegundos, esta expresión está en milisegundos, o sea, 10 a la menos 3 segundos, el flujo magnético sería 3 miliweber. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, de la ley de Faraday, simplemente aplicamos esta fórmula de acá, la que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Nada más. Ahora, flujo magnético final menos flujo magnético inicial es este delta phi. Este delta t es t final menos t inicial. Y este n es el número de espiras. Acá reemplazas, ¿no? El n vale 200, el flujo magnético final está aquí, es 3 por 10 a la menos 3 Weber. El flujo magnético inicial es 0, tiempo final es 4 por 10 a la menos 3 segundos o 4 milisegundos y el tiempo inicial es 0. Reemplazas, operas. Como te piden la magnitud, simplemente le sacas el valor absoluto al resultado que te ha dado. Y alternativa C sería la respuesta. ¿De acuerdo, jovencitos? Esa sería la respuesta para ese problemita. Bastante, bastante sencillo. Aplicar ley de Faraday, simplemente. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Vamos con otro problemita también sencillo que no necesita de tanta cosa para ser resuelta, como es el problema número 3. El problema número 3, solamente vamos a usar esas dos diapositivas que hemos visto, la ley de Faraday, nada más. A través de la sección transversal de una bobina de 100 espiras y perpendicular a dicha sección, se establece un flujo magnético que varía con el tiempo según la ecuación. Y acá está en esta ecuación, ¿no? Donde t está en segundos. Determine la magnitud de la fuerza electromotriz entre t igual a 0 y t igual a 1,5 segundos. Entonces, jóvenes, de nuevo, si me piden fuerza electromotriz, ¿qué necesito? Ley de Faraday, simplemente eso. A mí no me están diciendo nada más que calcular la fuerza electromotriz. Entonces, bueno, acá hay una serie de cosas que todavía no lo voy a explicar por el momento. No quiero estar ahí confundiendo ni nada de eso. Vamos a explicar lo más básico. El flujo magnético cuando el T es igual a 0, lo que vas a hacer es, profesor, acá me dan el valor de flujo magnético en función del tiempo. Cuando T es igual a 0, simplemente reemplazo, en vez de T, coloco 0. Rapidito, ¿no? ¿Cuánto sería cuando T es igual a 0 aquí? 2, ¿cierto? Ahí está. Flujo magnético cuando T es igual a 1,5. Reemplazas el T, en vez de T 1,5, reemplazas en esta ecuación y te sale 5. Ahora, por la ley de Faraday, para n igual a 100, o sea, 100 espiras, en este caso, reemplazas, ¿no? Acá tendrías menos n, delta phi entre delta t. Este phi final es 5 miliweber, phi inicial es 2 miliweber, ahí lo reemplazaste, ¿de acuerdo? Y en este caso te sale menos 200 milivoltios la fuerza electromotriz. Magnitud, valor absoluto, 200 milivoltios, alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes?
¿Sí, jovencitos? Muy bien, ahora estos problemitas vamos a ver a continuación. Ahora, veamos en este caso el problema número 4, ¿de acuerdo? El problema número 4 está bonito. A ver, vamos a ver este problema 4. Puede ser tipo examen, ¿ah? Tipo examen de admisión. Así un problema sencillo, sin matemáticas, sin nada, pero para pensar un poquito. Dice, una espira rectangular ingresa con velocidad constante a una región de campo magnético uniforme perpendicular al plano de la espira. Considerando que la espira ingresa a dicha región en el instante t igual a 0 y sale en el instante t igual a t tau 0, bueno, un instante cualquiera, ¿qué gráfica representa mejor el cambio de flujo magnético en función del tiempo? Entonces, jóvenes, acá ¿qué tenemos? Tenemos ante nosotros un campo magnético. Estas aspas, ¿te acuerdas? Te representan un campo magnético entrante, o sea, vectores campos magnéticos perpendiculares a la pantalla, entrando hacia la pantalla, ¿de acuerdo? Ahora, cuando esta espira, esta rectangulita es una espira, va entrando, lo que va a pasar es que van a penetrar cada vez más líneas de inducción magnética, esas líneas de inducción magnética cada vez más van a penetrar a esa espira, como en la siguiente diapositiva. Si yo hago que ingrese esta espira en este campo magnético uniforme, claro está que al inicio el flujo magnético es cero. Tú dirás, profesor, ¿por qué el flujo magnético es cero? ¿Sabes por qué, jovencito? El flujo magnético en esta espira, ¿sabes por qué es cero? Porque no penetra ninguna línea de inducción magnética. No hay ninguna, mira, acá no hay nada. Las líneas de inducción magnética están afuera. Acá no hay absolutamente nada. Por eso que no hay flujo magnético. Para que haya flujo magnético tienen que penetrar esas líneas de inducción magnética dentro de la espira. Bueno, entonces, ahora, hacemos que esta espira se mueva hacia la derecha, entonces acá van a empezar a penetrar esas líneas de inducción magnética, ¿cierto? Y cuando tú lo vas dirigiendo más y más hacia la derecha, van a penetrar aún más, van a aumentar la cantidad de líneas de inducción magnética. Es por eso que acá en este caso el flujo aumenta. En este caso el flujo va a aumentar porque a medida que tú te vaya ingresando esta espira en esa región de campo magnético uniforme, entonces la cantidad de líneas van a aumentar. Esa cantidad de líneas, esa cantidad de aspas que van a penetrar a esa espira. Esa cantidad de líneas de inducción magnética que van a penetrar a esa espira van a aumentar. Por eso que acá el flujo aumenta. Profesor, cuando llega a una región central, en este caso, en esta región central, como el campo magnético es uniforme y ya han copado todo el área de la espira, en este caso el flujo magnético va a permanecer constante, claro, porque se trata de un campo magnético constante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso el flujo magnético es constante, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos que la espira salga? La espira sale poco a poco, entonces cuando va saliendo del campo magnético, la cantidad de aspas va disminuyendo, como tú te das cuenta. En este caso, el flujo magnético, como la cantidad de aspas disminuye, esa cantidad de aspas que están dentro de este rectangulito disminuye, el flujo magnético también disminuye. Hasta que al final, cuando esta espira rectangular salga, el flujo magnético es cero, ¿de acuerdo? Ese es en el tiempo igual a tau cero, ¿no? Este tau cero es un nombre totalmente arbitrario, ¿no? Le puedes poner acá cualquier número y no tiene ninguna relevancia en realidad. Ahora, este phi es igual a cero, claro. Como no hay ninguna línea que penetre, no hay ningún aspa, ningún punto que penetre a esta espira, entonces el flujo magnético es igual a cero. Bueno, jóvenes, entonces, mira, en este caso el flujo magnético aumenta, flujo constante, flujo disminuye. Entonces, si tú lo llevas a una gráfica en donde en el eje vertical tengas al flujo magnético, en el eje horizontal tengas al tiempo, entonces lo que te va a representar mejor es esta gráfica. Vemos de que en el primer punto el flujo magnético aumenta, entonces acá tenemos una recta que te indica que aumenta. En el punto central es constante, acá tienes una recta paralela al eje del tiempo, que te indica la constancia de ese flujo magnético. Y en el otro tramo el flujo magnético disminuye, entonces acá tienes una recta
que te indica que ese flujo magnético obviamente va a disminuir. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? A ver, entonces, bueno, esa sería justamente la gráfica alternativa a la letra C, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos hecho los 4 primeros problemas de la clase. De la clase, jóvenes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver. Todo claro, ¿no? Ahora sí, jóvenes. Habíamos ya hecho como una especie de un adelanto de lo que íbamos a ver, ¿no? Hemos visto ahora la ley de Faraday. Ley de Faraday bastante sencilla, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver la ley de Lenz. Aquí ya la cosita se complica un poco más. O sea, nosotros ya sabemos utilizar esta formulita. A esto me refiero. Esta formulita bastante simple, ¿no? Esta aquí. Facilita. Tienes el número n, la variación de flujo magnético, y la variación de tiempo. Se acabó. Reemplaza así y ya tienes este valor de la fuerza electromotriz inducida. La pregunta del siglo, del millón es, ya, hay una fuerza electromotriz inducida. Se genera una corriente inducida. La pregunta del millón, ¿en qué sentido va la corriente? ¿En sentido horario o antihorario? Eso es la complejidad de la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Entonces, justamente, el sentido de la corriente no te la da la ley de Faraday, te le da justamente la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Lenz ya la habíamos repasado de, de este modo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ahora, yo no sé si utilizar esa diapositiva. Vamos a buscar otra diapositiva. Entonces, me da un segundo, vamos a repasar algunos conceptos, algunas cosas que les había comentado. Un momentito. Yo creo que voy a usar en un segundito, vamos a, vamos a, eh, vamos a repasar algo bastante interesante, jóvenes, para que se haga todo más fácil, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos, que todo sea fácil. Un momentito. Ahorita proyecto, voy a buscar un momentito, por favor. Acá no está. Aquí está. Para jóvenes. Acá tengo una diapositiva anterior. A ver. Parece que está aquí. A ver, jóvenes. Vamos a ver a continuación la regla de la mano derecha que hemos visto hace unas... que hemos visto en la clase
en la clase pasada, ¿de acuerdo? Entonces voy a proyectar pantalla acá. Voy a compartir pantalla. Ah, ¿dónde estás? Aquí. Bien, jóvenes. Entonces, la regla de la mano derecha, ¿te acuerdas? Haciendo remember de la clase pasada, era, tú ponías tu dedo pulgar en la dirección de la corriente, flexionas tus cuatro dedos y eso te indica la circulación del campo magnético, ¿de acuerdo? Ahí como lo puedes ver en esa animación. Jovencitos, eso es cuando tú tienes un conductor rectilíneo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que vamos a tener conductores en forma de círculos, lo que se llama espira. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos el campo magnético cuando tenemos una espira? Eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, jovencitos, acá vamos a ver otra regla en la mano derecha. ¿En qué consiste, jóvenes? Acá tú tienes una espira. Fíjate, acá tienes una espira que es un conductor circular. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Tus cuatro dedos van a indicar la circulación de la corriente y tu dedo pulgar va a indicar la dirección del campo magnético. En este caso, la dirección del campo magnético apunta hacia arriba y la circulación de la corriente estaría apuntando en esta dirección en donde flexionan tus cuatro dedos. ¿De acuerdo? Entonces le doy play a la animación. Sería algo así. ¿De acuerdo, jóvenes? Está claro esa animación. A ver, vamos a verlo si lo puedo explicar con cámara, ¿ok? A ver, entonces, jovencitos, de lo que les estaba comentando, a ver, sí, ok. Acá tengo una animación más bonita. Si tengo más bonita, se la muestro. Si no, ajá. Yo creo que esta es la más bonita que tenemos hasta el momento, espérate. Esta de aquí. Esta de aquí. Entonces, jóvenes, vamos a prender cámara, ¿está bien? Jóvenes, cuando tengas una espira, por favor, a ver, acá justamente traje un refuerzo. Cuando tengan una espira, ya no van a tener un conductor rectilíneo, sino van a tener algo parecido a esto. Bueno, este no es circular propiamente dicho, pero es un conductor cerrado, ¿de acuerdo? Supongamos que sea, usemos nuestra imaginación, supongamos que sea circular, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, jóvenes, ¿en qué consiste esta regla de la mano derecha? Tu dedo pulgar te va a indicar ahora la dirección del campo magnético. Cuando flexiones tus cuatro dedos te va a indicar la circulación de la corriente eléctrica. Supongamos de que está mi espira aquí. Coloco mi dedo aquí. Este dedo pulgar me indica la dirección del campo magnético, el V. Flexiono los cuatro dedos y me indican la circulación. En este caso estaría circulando en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, voy a apuntar mi dedo pulgar como quien entra hacia la pantalla, ¿de acuerdo? Mi dedo pulgar entra hacia la pantalla, flexiono estos cuatro dedos y esto me indicaría la circulación de la corriente eléctrica. En eso consiste la otra regla de la mano derecha, la que estoy colocando ahí en la diapositiva. ¿Estamos claros, jóvenes? Repito, este dedo pulgar me representa el campo magnético, ahí, en el centro de la espira, ¿de acuerdo? Flexiono mis cuatro dedos y esto me representa la circulación del campo magnético. ¿Sí? Eso tiene que ser con la mano derecha, se tiene que hacer. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Entonces vamos a... eh, ujú. Eso es lo que tiene que quedar claro primero. ¿Qué otra cosa tiene que quedar clara, jóvenes? Es lo siguiente. Aquí vamos a borrar algunos detalles.
Vamos a borrar esto. Bien, entonces vamos a borrar cada uno de ellos, ¿ok? Vamos a borrar estos jóvenes, lo vamos a hacer de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo todo. Ya. Bien, jovencitos. Les había comentado a un adelanto. Les había dado un adelanto. ¿Qué vamos a tener a continuación, jóvenes? Vamos a explicar la ley de Lenz paso a paso, ¿ok? A ver, ¿qué nos dice la ley de Lenz? Bastante simple, jóvenes. Lo que les había comentado. La cantidad de aspas y puntos que tiene que tener, digamos, una región debe permanecer constante. Te había dicho, ¿no? Si tú tenías 5 aspas, pase lo que pase, esas 5 aspas tenían que mantenerse. ¿De acuerdo? Algo así, jovencitos. Entonces, eso lo hemos visto como aspas y puntos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros lo vemos un poco más tridimensional? Acá tenemos a continuación, vemos un imán, en este caso, que se está acercando a esa espira. Como este imán se acerca a esa espira, recuerda de que del imán sale un campo magnético. En este caso, un campo magnético eh, lo habíamos llamado campo magnético externo. Entonces, este campo magnético externo lo vamos a representar con estas líneas, esta línea verde. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas de inducción magnética penetran la cara y salen por la otra cara. ¿De acuerdo? Penetran la cara. Como está acercándose el imán, cada vez más líneas van a penetrar esta cara y van a salir por la cara de afuera. ¿De acuerdo? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Este campo magnético es el campo magnético externo. La dirección del campo magnético externo, si te das cuenta, la dirección de este campo magnético externo es esta de aquí, ¿cierto? Esa sería la dirección, apuntando hacia la izquierda. Como está apuntando hacia la izquierda, jovencitos, ¿cómo va a, a reaccionar la espira? La espira lo que va a hacer es decir, no. Como lo habíamos visto, ¿te acuerdas en el ejemplito de los puntos y las aspas, ¿no? Contrarrestar estas líneas de inducción de campo magnético que están excediéndose. Entonces lo que va a generar es un campo magnético en dirección contraria. ¿De acuerdo? Un campo magnético en dirección contraria. Ahí está. Entonces, profesor, en realidad, ¿qué significa esto? Cuando tienes un campo magnético en dirección contraria, lo que significa es que de la espira van a salir líneas de inducción magnética, tal cual la estás viendo aquí. Claro, porque este campo magnético está aumentando y apunta hacia la derecha. Para contrarrestar, tiene que haber un campo magnético inducido, que es estas flechas de azul, P y ND, que apunte en sentido contrario, o sea, hacia la derecha, dado de que el campo magnético externo apunta hacia la izquierda. Por eso que el campo magnético inducido tendrá este, este sentido. Ahora, este campo magnético inducido tiene este sentido de aquí. Ahí. Tiene este sentido de aquí, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahí está. Tiene este sentido, jóvenes, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si tiene este sentido, aplica tu regla de la mano derecha. Tu reglita de la mano derecha, jóvenes. Profesor, ¿cómo es eso? Tu dedo pulgar en la dirección de este campo magnético inducido, claro, porque este es el B inducido,
B y N, D, ¿de acuerdo? Y tus cuatro dedos van a indicar hacia dónde es el sentido de giro. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, algo así lo que voy a hacer acá en mi pantalla. Voy a activar cámara. Entonces tenemos algo parecido a esto, ¿no? A ver, tienes algo así, ¿de acuerdo? Bueno, ustedes lo van a ver seguramente en sentido contrario, pero la cosa es que esta flecha en azul, tu dedo pulgar va a apuntar en la flecha de azul, y tus cuatro dedos van a flexionar, ¿de acuerdo? Eso es lo que vas a hacer con tu mano derecha. Eso te va a dar el giro del sentido de circulación de la corriente inducida. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que te va a dar. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú aplicas la regla de la mano derecha que hemos indicado, el sentido de circulación de la corriente será en ese sentido de aquí. Este sentido de aquí. Este sería el sentido de circulación de la corriente inducida. ¿De acuerdo? Y ese sentido de circulación sería, para el observador que está a la derecha de lo que estamos observando, sería un sentido horario o antihorario, jóvenes. Claramente sería antihorario, ¿de acuerdo? Porque estaría en ese sentido de aquí, antihorario. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces, moraleja. Entre la espira y el imán hay este drama, ¿no? El imán cuando se acerca a la espira lo rechaza. Y la pregunta es, cuando el imán se aleje de la espira, ¿qué va a pasar? La espira lo va a atraer. Te voy spoileando. Entonces, caso 2, cuando el imán se aleja de la espira. Entonces, cuando se aleja de la espira, estas líneas de campo magnético van disminuyendo. Van disminuyendo, claro, porque se está alejando de la espira, ¿cierto? Se aleja. Entonces, como disminuye y la dirección del campo magnético está en esta dirección, ya bueno, está en esta dirección del campo magnético externo, B externo. Entonces, jovencitos, como está perdiendo líneas, lo que va a hacer la espira es reforzar las líneas que se han perdido. En este caso, el campo magnético inducido tendría esta dirección. Por eso es que las líneas de inducción magnética del campo magnético inducido serían estas de aquí. Así apuntaría el campo magnético inducido en esta dirección. Aplicando tu regla en la mano derecha, tu dedo pulgar en la dirección de la flecha azul, tus cuatro dedos flexionando, entonces el sentido de la corriente tendría este de aquí, ¿cierto? Que para un observador situado a la derecha, tal cual lo estamos viendo, este sería un sentido horario, ¿de acuerdo? Un sentido horario. O sea, para este observador que está viendo esto, dice que la corriente inducida estaría en sentido horario. ¿De acuerdo, jovencitos? ¿Sí? Entonces, esta sería una versión en tres dimensiones de lo que hemos visto de las aspas y los puntos. Claro, esta persona podría ver lo siguiente, ¿no? Para esta persona, este campo magnético externo sería como un aspa y el campo magnético inducido sería como un aspa también, ¿no? Porque está entrando. Y para esta persona, el campo magnético externo sería como aspa. ¿Y el campo magnético inducido cómo sería, joven? ¿Como aspa o como punto para este observador de aquí, que estoy señalando aquí? ¿Sería como aspa o como punto? ¿Ah? Sería como punto porque está saliendo de la pantalla. Para él está como saliendo de la pantalla. Muy bien, jovencitos. Entonces, eso es la idea más básica de lo que vamos a ver. Ahora vamos a proyectar. Vamos a proyectar la pantalla completa para proyectar todo esto. Y ya finalizar con este tema, jovencitos. Entonces, de lo que le estaba comentando, ¿no? En este caso,
tienes, en este caso, esto ya lo hemos visto, este de acá. Ya. La inducción electromagnética. Ahí estamos, justo lo que hemos visto, ¿no? Un imán que se acerca a una espira y va a haber entre la espira y el imán va a haber una fuerza de repulsión, en este caso. Y cuando el imán se acerque, el foquito se va a prender. ¿Y eso por qué? Porque el flujo magnético aumenta. Ahora, como habíamos dicho, ¿no? Si el flujo magnético aumenta, el campo magnético apunta en esta dirección. Con la regla de la mano derecha, tu dedo pulgar apuntaría hacia la derecha, ¿cierto? Flexionas tus cuatro dedos. Flexionas tus cuatro dedos, estaría en esta dirección la corriente inducida. Y en el sentido contrario, ¿no? El imán se va, el imán se retira. Habría una fuerza de atracción. Y no solamente eso, jóvenes, el flujo magnético disminuye en este caso. ¿De acuerdo? En este caso, el flujo magnético disminuye. Entonces, ahora, el voltaje producido por el flujo magnético se llama, o en este caso, el voltaje producido por este flujo magnético variable se llama fe inducida. Y en este caso, la corriente producida por la fe inducida se llama corriente inducida. Todo es inducido, fe inducida, corriente inducida, ¿de acuerdo? Campo magnético inducido, etcétera, etcétera. Y es la regla que se pone, ¿no? Una variación de flujo magnético te produce una fe inducida te produce una corriente inducida, esa corriente inducida un campo magnético inducido, y así sucesivamente, ¿no? Y ese se opone al flujo magnético. Pero en realidad, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a ver. Y eso ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces vamos a trabajar esto en el problema, en el siguiente problemita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en el problema 5, ¿no? El problema 5 está bastante... Es justamente lo que hemos visto, jóvenes. Es lo que acabamos de ver hace un momento. La figura muestra una barra y una bobina. Bueno, una bobina es como una espira, pero varias de ellas, ¿no? Conectadas. Pero al final tiene un comportamiento similar, ¿ya? Ambos a un lado de un observador, indique verdadero o falso. Entonces te dice, el observador está hacia la derecha. Entonces, ¿qué te dice la primera proposición? Dice, si el imán está en reposo respecto al observador, entonces no se induce una fe en la bobina. ¿Tú qué crees? Si está en reposo, no hay variación de flujo magnético. Si no hay variación de flujo magnético, según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz es cero. Y si no hay fuerza electromotriz, obviamente no se induce una FEM, ¿no? Entonces, si el imán está en reposo, no hay variación de flujo magnético, ¿no? Tal cual, casi lo mismo. En consecuencia, no hay una FEM inducida en la bobina. Verdadero. Dos, si el imán se acerca a la espira, entonces se observa, bueno, se induce una FEM y una corriente que circula en sentido antihorario respecto al observador. Eso es justamente lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, cuando el imán se acerca a la espira, justamente donde ahí está el polo norte está ahí, aproximándose a la espira, y el polo sur está en el otro lado. Entonces, cuando el imán se acerca a la espira, el flujo aumenta, el campo magnético inducido está apuntando hacia la derecha. Por la regla de la mano derecha, esta sería el sentido de circulación de la corriente. Respecto a este observador, este sentido de circulación sería en sentido antihorario, claro está, ¿no? Sería claramente en sentido antihorario, aplicando la ley de Lenz. ¿De acuerdo? Verdadero. Y el 3, si el imán se aleja del espira, entonces se induce una FEM y una corriente que circula en sentido horario respecto a ese mismo observador. Bueno, entonces de nuevo, ¿no? Para ese caso el flujo disminuye. Cuando el imán se aleja, se genera un campo inducido apuntando hacia la izquierda. Aplicando tu regla de la mano derecha, tu dedo pulgar en la dirección del campo inducido, flexionas tus cuatro dedos y esa sería la corriente inducida. Entonces, por la ley de Lenz, el imán se aleja. Si el imán se aleja, se induce una corriente en sentido horario. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el sentido de circulación de la corriente. Alternativa a la letra C. Entonces, mira, justamente el problema 5 es lo que habíamos hecho nosotros, pero un poquito más resumido, ¿no? Un poquito más resumido. Muy bien, jovencitos. El problema número 6.
El problema número 6 también está, no se necesita ley de Lenz, está solamente para aplicar ley de Faraday, ¿no? Dice, una bobina de 10 espiras se encuentra dentro de un campo magnético uniforme y perpendicular al área transversal de la bobina. El campo magnético varía con el tiempo según la ecuación, y ahí te dan la ecuación, donde te está en segundos. Si el área de cada espira es de 10 centímetros al cuadrado, determina la magnitud de la FEM inducida de la bobina entre t igual a 0 y t igual a 5 segundos. Solución, acá tienes ese imán atravesando a esa espira. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? Muy bien. Entonces, acá tienes el área de cada espira, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a querer, en este caso, saber el valor del campo magnético en cada instante del tiempo. Por ejemplo, cuando t es igual a 0, reemplazas en esa ecuación y te da 10 militeslas. Cuando t es igual a 5, reemplazas en esa misma ecuación y te da 20 militeslas. Ahora, de la ley de Faraday, para n igual a 10, simplemente reemplazas en esa ecuación, que lo hemos visto hace un momento. No es nada del otro mundo, jóvenes, ¿no? Esto también está en tu teoría. Lo hemos proyectado, está en tu teoría. Entonces, simplemente reemplazas campo magnético final, 20, campo magnético inicial, 10. Reemplazas. Y lo demás ya es reemplazo, ¿no? La magnitud es el valor absoluto, sería 20 microvoltios, alternativa a la letra A. Muy bien, jóvenes, entonces, problema 6 ya está. Vamos ahora con un tema más para resolver bueno, vamos a ver dos temas más. El último tema es el más sencillo de la clase en realidad, pero vamos a ver rápidamente. Esta fue inducida por un conductor móvil. Entonces, hace un momento habíamos visto de que la variación de flujo magnético se producía, en este caso, por la variación de campo magnético. Pero ¿qué puede pasar? Que el área de la espira también puede variar, como en este caso, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver de que acá tenemos una espira rectangular formada por este carril y esta varita, y esta barra está moviéndose en dirección perpendicular al campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, la fe inducida en este conductor, cuya área aumenta con el tiempo, estaría dado por esta expresión. ¿De acuerdo, jóvenes? Donde ves la rapidez del conductor expresado en metros por segundo, L es la longitud del conductor entre los rieles expresado en metros, y ves la magnitud del campo magnético externo expresado en teslas. ¿Ok? Entonces, en este caso, profesor, tú dirás, en esta espira hay cada vez más líneas que la penetran, más líneas que penetran esta espira. Entonces, la espira tiene que hacer algo. Genera un campo magnético inducido con un vector en sentido contrario a esas líneas que están penetrando. Por eso que el dedo pulgar, el campo magnético apunta hacia arriba. Y flexionas tus 4 dedos. Esa flexión de los 4 dedos te indica la circulación de esa corriente inducida. O sea, la corriente inducida tendría ese sentido de circulación. ¿De acuerdo, jovencitos? Ahí está. Te lo dejo para que te tomes una captura de pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, esta formulita es la que vamos a tener en cuenta a continuación, jóvenes. Y acá están las observaciones. Ahí están, lo puedes tomar captura de pantalla. Ese es cuando forma cierto ángulo ese campo magnético. Simplemente le sacas el coseno del ángulo teta, ¿no? Eso sería todo lo que tendrías que hacer, ¿no? Ahí le tomas una captura de pantalla. Y esto ya hacemos el problema número... ¿estás? El problema número 7. El problema número 7 es aplicación directa, jóvenes. En realidad es aplicación directa. Entonces, una barra conductora de longitud 20 centímetros y resistencia eléctrica despreciable se desplaza con una rapidez constante de 4 metros por segundo sobre un alambre conductor en forma de U inmenso, dice, de una región de campo magnético de 0,8 teslas, como indica la figura. Determine la potencia que disipa la resistencia de 2 ohmios. Profesor, entonces acá tenemos que ver potencia, eso no ha explicado. Eso se ha explicado, jóvenes. Mira, acá tienes esa riel, acá tienes esa barra que se está desplazando hacia la derecha cada vez más. Lo que va a hacer es que el área de ¿cómo se le dice? De esta espira se haga más grande, ¿no? Porque esta barrita se está yendo a la derecha. Entonces, el área de la espira rectangular se hace cada vez de mayor área. Entonces, como consecuencia, el campo magnético inducido tendría que tener esa dirección. Aplicando la regla de la mano derecha, jovencitos, ese sería el sentido de circulación de la corriente eléctrica inducida. ¿De acuerdo? Ahora, ya sabes que en este caso tiene un sentido
antihorario, ¿no? Respecto a nosotros tendría un sentido antihorario. Pero ahora, de la ley de Faraday, nosotros tenemos eso, ¿de acuerdo? Aplicando la fórmula anterior. Pero eso lo podemos reemplazar. Ahí tienes el campo magnético, la longitud del conductor y la velocidad. Ahora, pero como la potencia disipada se calcula por esa expresión de ahí, ¿de acuerdo? Es de la clase pasada, semana 13. Entonces lo que haces es reemplazar simplemente, ¿no? Profesor, ¿de dónde salió o sea que el voltaje es igual a la fe inducida? Por supuesto, es equivalente, joven. No es exactamente igual, pero es algo equivalente, ¿de acuerdo? En principio es equivalente porque es lo que te permite que esos electrones se muevan y se genere una corriente eléctrica. O sea, en ese caso es equivalente. Bueno, jóvenes, entonces la potencia es voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, el voltaje, justamente la fe inducida que acabas de calcular, y aquí está. Y la potencia sería ese valor de ahí, alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jovencitos? Entonces estamos haciendo una combinación de lo que es la ley de Ohm-Faraday, ¿de acuerdo? Y la ley de Faraday. Esta formulita es también la ley de Faraday, solamente que en una forma muy, muy especial. Bueno, jóvenes, ya para finalizar, eso lo vamos a acabar solamente en unos minutos. Vamos a ver el transformador. A ver. Transformador de corriente alterna. Lo que sucede, jóvenes, es que la corriente directa, hasta lo que hemos visto, es muy peligrosa. La corriente directa maneja voltajes muy altos que son peligrosos para la vida cotidiana. Entonces, ¿qué es lo que te hace la corriente alterna? Si tienes voltajes muy altos, te los baja. Y lo contrario, si tienes voltajes muy bajos, te los sube. O sea, te sube o baja voltajes, ¿de acuerdo? ¿Y en qué consiste este transformador de corriente alterna en este dispositivo? Tienes un material con propiedades magnéticas, que es un núcleo de hierro, y acá tienes dos bobinas, una bobina primaria y una bobina secundaria. Si te das cuenta, la bobina primaria y secundaria no están para nada conectadas entre sí. Si hay alguna conexión entre ellas es mediante este material con propiedades magnéticas, ¿de acuerdo? Este material que estamos viendo aquí. Este material es lo que va a generar es que el flujo magnético se va a trasladar de una bobina hacia la otra bobina, ¿de acuerdo? El flujo magnético es lo que va a conectar a la bobina primaria y la bobina secundaria. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la ley de Faraday y teniendo en cuenta la conservación de la energía, entonces, jovencitos, lo que viene es lo siguiente. Entonces, esa primera formulita, jóvenes. El voltaje en el primario entre el número de vueltas en el primario es igual al voltaje en el secundario entre el número de vueltas en el secundario. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta de que la potencia no se disipa, ¿no? Es una idealización, ¿no? Es como que la energía no se disipa en forma de calor. Tienes esa segunda fórmula, ¿no? IP entre delta Vp y S delta Vs, donde ahí están los valores de IP y de IS. Y ahí están las observaciones, ¿de acuerdo? Observaciones bastante sencillas de deducir, jóvenes. Ahí le puedes tomar una captura de pantalla. Y aquí tienes el generador de corriente alterna, en realidad es más que todo a modo de ilustración. No vamos a explicar esto detalladamente porque no es muy, digamos, frecuente en temas de examen. Sin embargo, ahí está la fórmula, ¿no? En caso que te venga en un examen, lo único que tendrías que recordar es esta formulita de acá. ¿De acuerdo, jóvenes? Nada más. Si te das cuenta, este valor de fe inducida, está entre valores o sea, es un valor oscilante entre valores negativos y valores positivos, ¿de acuerdo? Justamente porque es una corriente alterna. Ahí le dejo para que le tomes una captura de pantalla. Bonita. ¿Sí? Una captura de pantalla y le tomes. Hay algunas observaciones ahí. También le puedes tomar alguna captura de pantalla. Entonces ahí te indico de que esta corriente, ¿por qué está oscilando? Bueno, esa FEM, ese epsilon, ¿por qué está oscilando? Porque la corriente va en dos sentidos, ¿no? No va en un solo sentido como la corriente directa, sino va en dos. Y no vamos a ir tan a fondo, pero le puedes tomar una captura de pantalla. ¿De acuerdo?
Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias por su atención. Vamos a pasar ahora ya al último problemita de la clase. Bastante simple, jóvenes. Tipo examen de admisión, ¿ah? Así que en el examen de admisión te puede venir uno parecido. Ya para finalizar, un celular que funciona con un voltaje de 3,5 voltios requiere de un transformador cuyo primario tiene 440 espiras. Si el transformador de celular se conecta a un toma corriente de 220 voltios, determina el número de espiras en el secundario. Fórmula nomás, joven, ¿no? Ahí, ¿cuál es la regla aquí? Saber cuál es el primario y cuál es el secundario, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el delta del primario, el voltaje primario es de la fuente. La fuente siempre es el primario, de 220 voltios. Y el voltaje en el secundario es lo que se va a usar, siempre. Voltaje en el primario es la fuente, voltaje en el secundario es lo que se usa. Y ahí está, ¿no? De la relación esa que habíamos visto, reemplazas aquí. Y eso es bastante, pero bastante sencillo, ¿no? Sería número de vueltas en el secundario, 7 vueltas. O sea, serían 7 espiras que tendrías que tener en el secundario. Muy bien, jovencitos, eso sería todo. Voy a pasar las claves de los problemas y ahí terminamos, ¿ok? Entonces, las claves de los problemas están aquí. Ya si hay alguna corrección en esos problemitas, consulten a su tutor. A ver, bueno, a su profesor de bueno, tienen ustedes un profesor extra, ¿no? Bueno, a él le consulten. La pregunta número 1 es la C, la 2 es la D, la 3 es la B, la 4 es la B, 5 la letra D, 6 la letra A y 7 la letra E. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Hasta la próxima semana. Cuídense.